Buenos días, les invito a que tomen su lugar, se pongan cómodas y las que traigan su palabra, que la tengan ahí lista porque hoy vamos a... Gracias, Eli. Hoy vamos a deleitarnos en la palabra de Dios, amén. Las que ya tienen ahí su Biblia, por favor, las invito a que me acompañen a abrir Hebreos 4. Como la mayoría saben, estamos estudiando todos los capítulos de Hebreos. Nuestra amada pastora Diana el jueves pasado nos compartió Hebreos 3 y hoy vamos a estar escudriñando la palabra, permitiendo que el Espíritu nos transforme y vamos a leer Hebreos 4. Entonces ahí si tienes tu palabra, ábrela en Hebreos 4, ¿ok? Y acompáñame a orar ahí con tu palabra en tu mano, puedes poner tu mano en tu corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, háblanos en esta mañana, háblanos porque necesitamos escuchar tu voz. El día de hoy yo necesito una palabra tuya que me levante, que me anime, que me fortalezca y que me dé esperanza. Quitamos toda distracción para que podamos recibir lo que tú has preparado para nosotras en esta tarde. Disponemos nuestra mente, nuestro alma, nuestro corazón y nuestro espíritu para estar alertas a lo que quieres enseñarnos el día de hoy. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú uses mi boca en esta mañana para poder transmitir aquello que me hablaste en esta semana, que pueda también arder en el corazón de cada mujer que está aquí. Que nada impide que esa palabra no caiga en tierra fértil, en un corazón fértil que recibe la palabra y que permite ser transformado y moldeado por tu preciosa mano. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si ya estás ahí, acompáñame, vamos a leer Hebreos 4. Dice, reposo del pueblo de Dios. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, y pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Entonces, amén a la palabra de Dios. Acá el capítulo 4, si se fijan, dice, cuidémonos, por tanto, así empieza. Entonces, es la continuación. La vez pasada hablábamos con la pastora de Anita, nos compartía de la fidelidad de Dios. Hablaba como Dios ha sido fiel. Fue fiel con el pueblo de Israel, hoy en nuestras vidas sigue siendo fiel. Y después también hablaba acerca de esa desobediencia del pueblo, ¿no? Entonces, lo que continúa acá es justamente está hablando, cuando habla del reposo de Dios y cuando se refiere a que ellos, dice lo mismo que a nosotros, a ellos se les anunció también la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. En este pasaje lo que nos está hablando y el contexto nos está hablando acerca del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando Dios lo liberó y estaban ahí en el desierto. Y ahí habla acerca de ese reposo del pueblo de Dios. Y quiero dividir Hebreos 4, vamos a leerlo completo, vamos a leerlo en 3 partes. La primera parte vamos a estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele acerca de ese reposo de Dios, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar acerca del reposo de Dios. Y en esta porción de la Escritura, como les digo, ese reposo de Dios dice que no entraron. Dice, el pueblo de ahí por desobediente no entró al reposo de Dios, ¿ok? Entonces, acá lo que me revela la palabra de Dios, que ese reposo para el pueblo de Israel era la tierra de Canaán, esa tierra prometida. Si ustedes saben, pasó la generación y murió allí en el desierto, en esos 40 años no logró entrar. Entonces,
este reposo de que habla Hebreos 4 aquí nos hace referencia a que el pueblo de Egipto por su incredulidad no entró. Entonces, número 1, justamente es esa incredulidad. ¿Por qué no entró a esa tierra prometida? Esa promesa, ese reposo que Dios tenía para ellos. Ese reposo implicaba esa bendición total de parte de Dios, ¿ok? Entonces, número 1 fue esa falta de fe. Ellos no tuvieron fe, ellos no creyeron que Dios pudiera darles aquello que les había prometido. Él ciertamente les dijo, yo les entregaré una tierra donde fluye leche y miel. Era una tierra hermosa, era una tierra donde iban a tener toda la provisión de Dios, pero vemos que muchos no creyeron a causa del miedo, diferentes circunstancias, principalmente el miedo y el temor, pero no le creyeron a Dios. Entonces escucharon la palabra de la promesa, pero no le creyeron. Entonces hubo una falta de fe y ahora con esto, eso explica el principio. ¿Por qué? A veces podemos estar escuchando aquí, 2 personas escuchar el mismo mensaje y en la vida de una persona, si por ejemplo se está hablando, no sé, de sanidad o se está hablando de provisión y una persona toma esa palabra con fe y le cree a Dios creyendo y pareciera las 2 escucharon el mismo mensaje, una recibió y la otra parece no haber recibido. ¿Por qué es eso? Nos explica este reposo, por esa falta de fe. Claro que Dios quiere hacer y obrar en nuestras vidas, pero hay veces que necesitamos examinar nuestro corazón si realmente está habiendo una falta de fe de creerle a Dios. Entonces, ese es número 1, fue esa falta de fe, por eso no pudieron entrar a esa tierra de reposo que Él tenía preparado para ellos. Y esto me da este principio que nos enseña que no basta con oír la palabra. Tú puedes sentarte aquí, venir y escucharla, o un domingo ir a escuchar la palabra, pero no basta con escucharla. ¿Qué dice acá? Dice que el pueblo escuchó la palabra de Dios, escuchó el mensaje, escuchó la promesa, pero no les sirvió de nada. Entonces, esto nos enseña aquí la palabra, no basta con que te sientes tú aquí a escuchar. Qué bueno que estás aquí y yo bendigo tu vida y honro tu vida de que tomaste el tiempo para venir acá, pero no basta, no es suficiente. Necesitamos que creerla, creer en nuestro corazón. En Lucas 24-25 nos habla Jesús cuando está caminando con estos discípulos camino a Emaús, donde les dice, tardos de corazón para creer. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas hoy? Que no seamos tardos para creer. Se suelta una palabra y decir, yo la creo, Dios, aunque mis ojos no la estén viendo, yo la creo y me tomo de eso. Y tengo fe, ¿ok? Entonces, esa es la primera enseñanza que nos deja ahí. Y la segunda es que, ¿por qué no entraron? Esa falta de fe, pero la segunda fue que empezaron a enfocarse en lo que les rodeaba. Empezaron a quejarse y decían acá, acá lo tengo el versículo. En Números 11:4, anótalo ahí si estás anotando, pero en Números 11:4 decían, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y fue cuando empiezan a quejarse, allá en Egipto teníamos carne, teníamos cosas para comer, pero dice, ahora no vemos más que este maná, ¿no? Entonces aquí lo que me hace ver es que para ellos no fue suficiente, lo vieron como poco, es como si yo te dijera, ay, si me traes algo, ay, nada más me trajiste eso, así suena el pueblo de Israel, ingratitud total, pero se perdieron de las palabras de Dios y esa promesa. ¿A dónde iban? A la tierra prometida, pero ellos ¿qué empezaron a ver? Las circunstancias en las que estaban viviendo, pero no pudieron ver, miren, a causa de esa dureza de corazón, no pudieron ver esa protección de Dios que decía que como columna de fuego y la nube que las protegía, allí estaba. Esa es la fidelidad de Dios, les dio provisión, les dio agua, les dio el maná, pero para ellos no fue suficiente. Y estaban tan metidos en ese contexto que ellos no entendieron algo muy importante, que ese no era el destino. Ciertamente Dios les dio esa provisión, pero les dijo, esto es en tanto que llegamos a tierra prometida. Aquí me recordaba cuando yo ponía esto, cuando vamos a recoger a Sofi y Isabel a la escuela, yo sé que salen con mucha hambre y yo les llevo unos pepinos, unas galletas, en tanto que llegan a la casa para yo poderles ya ahora sí dar su comida y todo.
es algo rico, tampoco es como que les voy a llevar pasas de uva o brócolis, pues trato de llevarles algo rico, proveo para ellas, ¿no? Pero es en tanto, ese no es su comida final. Ese ejemplo mayor para explicar que Él les dio un maná y la palabra de Dios nos habla cuando describe acerca del maná, de cómo sabía, decía que el maná sabía como a miel. Por acá lo tengo. Dice, el maná no era algo feo. La palabra de Dios lo describe como algo delicioso. Era un pan que sabía a hojuelas con miel. Suena algo delicioso. Y también en Éxodo, eso es en Éxodo 16, y en Números 11 nos dice que su sabor era como de aceite nuevo, pero una vez más para ellos no fue suficiente. Pero ese no era su destino. Ahora, ¿qué podemos entender acá en esta primera parte que nos habla acerca de ese reposo? En su momento, para el pueblo de Israel, ese reposo era entrar a tierra prometida, que nada más ni nada menos significa la bendición de Dios. Dios los iba a bendecir, Dios los iba a prosperar, Dios les iba a dar todos esos frutos deliciosos, les iba a dar tierra. Esa era su promesa. Y el día de hoy, para nosotros, ¿cuál sería ese reposo de Dios? Porque acá nos habla en Hebreos 4, dice, por lo tanto, tengan cuidado. Dice, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado o parezca haberse quedado atrás. Entonces, la similitud y lo que yo le pido al Espíritu Santo que nos hable acerca de la palabra de Dios es que para nosotros, ese reposo de parte de Dios es esa vida eterna. Esa es nuestra promesa. Pero en tanto que vamos a esa vida eterna, estamos en esta tierra. O sea que las cosas que vivimos y que transitamos en esta tierra, el problema más grande que tú puedas ver, la necesidad más grande que puedas tener, la enfermedad más grande que puedas tener, eso es momentáneo, es en tanto que llegamos a la promesa. Entonces es lo primero que quiero dejar de parte de Dios en tu corazón, que este no es nuestro destino. Nuestra vida no se cierra en esta vida, pero hay veces que parece que estamos tan enfocados, tan centrados en esto, que como el pueblo de Israel, sin darnos cuenta, estamos dejando a un lado la promesa. Ahora acompáñame ahí, vamos a leer Apocalipsis 21, del 1 al 8. Ahí en Apocalipsis 21 nos describe, yo te quiero que si quieres cierra tus ojos, imagínalo, pero esta es nuestra tierra prometida, esto es lo que Jesús nos prometió. Él se fue, pero dijo que iba a volver por nosotros, que estaba preparando morada, entonces ese es nuestro destino. Y fíjate cómo lo describe Apocalipsis 21, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que salga vencedor, heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Puedes dimensionar lo que nos espera? Quizás no sabemos al 100 cómo va a ser eso, y bueno, pero ahí vamos a comer, va a haber comida, no lo sabemos, pero lo que sí nos dice la palabra es que es algo digno de confianza, esa promesa de Dios. Ya no habrá llanto. Ahorita estás experimentando dolor, pues sí, es mientras tanto, pero mientras tanto Dios te va a proveer esa paz, te va a proveer esa necesidad física que tienes,
en alimento. Yo no sé cuál sea tu necesidad o cuál sea en tu corazón esa, pues sí, esa necesidad, pero puedes estar tranquilo y seguro que Él no solamente te va a proveer, te ha proveído. Durante tantos años ha sido fiel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios y como su iglesia? No distraernos con esas cosas. Me tocó atravesar ciertas circunstancias, bueno, pero Dios, tú estás conmigo y este no es mi destino. Mi destino es una vida eterna contigo, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Entonces, si nos mantenemos enfocados en eso, es más fácil que nosotros podamos permanecer confiados, aunque esté experimentando dolor, aunque esté experimentando tristeza, aunque esté experimentando enfermedad el día de hoy. Este no es mi destino. Mi destino es estar ahí junto a Dios, cara a cara con Jesús, con el Padre. Vamos a ver al Padre también. Amén. Entonces, eso nos tiene que dar la fortaleza para, viene algo difícil, bueno, pero Dios, tú estás conmigo. Y estoy solamente transitando como el pueblo de Israel, que no era el plan 40 años. El plan de Dios era que llegaran mucho antes, pero nosotros vamos transitando, no nos quedemos acá. No nos quedemos acá quejándonos o diciendo no es suficiente. Yo te pregunto el día de hoy de parte de Dios, ¿lo que Dios te da el día de hoy es suficiente para ti? Tenemos diariamente que hacernos esta pregunta, porque a lo mejor yo digo sí es suficiente, pero cuando viene la prueba, cuando a lo mejor no tengo que comer o cuando lo que tengo que comer es, bueno, a mí me gustaría esto, pero tengo esto, ¿hay queja? ¿O realmente hay gratitud de Dios? Gracias, porque tú estás aquí, porque tú eres bueno, porque tú me provees. Entonces sigamos caminando, como decía Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, hacia allá vamos y no me voy a detener y ahí está mi promesa, voy a ver a Jesús cara a cara, se va a acabar el dolor, el llanto, la tristeza y voy a estar una eternidad viendo a Jesús y viendo al Padre. Amén. Ahora, la segunda parte, esa fue la primera, acerca del reposo de Dios, ¿ok? La segunda parte, vamos otra vez a Hebreos 4, perdón. En Hebreos 4, en el verso 12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate bien, no sé si tú te acordabas en dónde, sé que sabemos este versículo, que la palabra de Dios es viva y eficaz, no sé si te acordabas que estaba en Hebreos. Pero a mí me llamó mucho la atención porque justamente la primera parte nos está hablando del reposo de Dios, de que hubo falta de fe, de que hubo ingratitud, pero después nos da esa herramienta poderosa en Dios. Entonces, para poder llegar a ese destino, la palabra nos enseña que es necesario tener esa arma poderosa en Dios, que es la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes en nuestra fe hasta el final, ¿ok? Entonces la primera fue el reposo de Dios y la segunda enseñanza es el poder de la palabra de Dios para permanecer. Amén. Lo tenemos todo. Si ahorita estamos pasando dificultades, problemas, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Eso nos va a dar la fortaleza necesaria, las herramientas necesarias para cortarle la cabeza al enemigo, para aún en medio del dolor permanecer firme, permanecer fieles a Dios también, jamás quejándonos. Entonces es la palabra de Dios y nos enseña primeramente, dice que la palabra de Dios es eficaz, ¿ok? Dice la palabra de Dios es eficaz. Ahora, ¿qué es algo eficaz? Aquí yo lo ponía. Algo eficaz ¿ok? Dice, algo eficaz es que cumple invariablemente los propósitos que Dios determinó.
cumple invariablemente los propósitos que Dios determinó. Por eso es eficaz, porque todo lo que está escrito, y como leíamos en Apocalipsis, tengan confianza, esta palabra es digna de confianza. Nuestra palabra de Dios, no hay algo con que Dios haya mentido. Digo, bueno, esta parte no, todo es eficaz porque se cumple. También nos habla acerca de que es viva. ¿Qué significa que es viva? La palabra de Dios no solamente es un libro que recopila todas las palabras que Jesús hizo, todo lo que pasó desde el Génesis, no son capítulos. La palabra de Dios está viva. Está viva. ¿Y cómo sé que está viva? Yo lo experimenté esta semana, lo experimento muy seguido y sé que ustedes también, pero al preparar este mensaje, yo le decía hace ratito a Anita, yo lo estaba preparando y conforme leí todo, yo lloraba. Ese es el efecto que causa de que está viva, de que yo sé que acá no son las palabras que le dijo a Moisés, o las palabras que le dijo a Jeremías, o las palabras que le dijo a Josué, que me encantan, que dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Para mí esa es una de las palabras que digo, Dios me la dice a mí. De eso se trata, que está viva. No es de que, bueno, Dios le escribió a Josué que se esfuerza. No, Dios me está diciendo hoy a mí que me esfuerce y que sea valiente porque Él está conmigo. Entonces, por eso es que la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios es Jesús mismo. Aquí está escrita, quizás aquí vimos letras, pero no, cuando nosotros la leemos, la tomamos, nos alimentamos de ella, dejamos entrar a Jesús en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Amén. Entonces tiene la capacidad para transformarnos. Y quizás yo estoy de repente distraído y afanado, como decía Sandy, afanado con las distracciones que el día de hoy tenemos. La palabra de Dios nos lleva otra vez a reenfocarnos. Si yo permanezco en la palabra de Dios, me vaya, no, a ver, puestos los ojos en Jesús, vamos para allá, no te distraigas, vamos, acá está nuestro destino. Este no es nuestro destino, este es en un tanto que llegamos a esa promesa de parte de Dios de una vida eterna. Amén. Ahora acá, en cuanto a la palabra de Dios, también hago una diferencia. Que una cosa es conocer la palabra de Dios, porque muchas de acá conocemos, quizás conocemos varios versículos, varias palabras. Jesús, cuando es tentado en el desierto, como les digo, saca esa herramienta poderosa que es la palabra de Dios para vencer a Satanás, para vencer la tentación, pero él no solamente conocía la palabra, porque el diablo la conocía. Si se fijan, le da versículos, él también la conocía. La gran diferencia es que Satanás no la obedecía, Satanás se rebeló, pero Jesús obedecía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos toca a ti y a mí el día de hoy? No solamente conocerla, tenemos que obedecerla y vivirla para que se cumpla, para que sea eficaz, para que nos pueda transformar y nos pueda entregar todo eso que Dios nos dejó. Entonces vamos a no solamente conocer, vamos a ir un pasito más allá, vamos a obedecerla. Y quizás obviamente no vamos a ser perfectos en esta vida, estamos siendo perfeccionados, pero eso no nos deslinda de la responsabilidad de qué estoy haciendo yo. Bueno, ya escuché esta palabra, ¿qué voy a hacer el día de hoy? El día de mañana que se enfrente, que venga la necesidad a venirme a decirme, no tienes, te falta, estás enfermo, ¿cómo voy a reaccionar? Con la palabra de Dios, decir, Dios me prometió en Apocalipsis 21 que yo voy a estar una eternidad con Él, que ya se va a acabar el dolor y esta enfermedad ya no está. En su corazón y en su eternidad ya está hecho. Entonces tenemos que aprender también justamente descansar en ello, reposar. También ese reposo de Dios no solamente es esa promesa, sino también aprender a descansar hoy en día, de saber que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué estás afanada hoy? ¿Por qué estás preocupada hoy? ¿Qué es lo que sientes que te falta? Si sientes que te falta, ahí póstrate delante de Dios y perdóname, porque no hay gratitud en mi corazón, tú eres bueno, tú no me has dejado, y así tenga frijoles para comer, son deliciosos porque tú me los diste. Amén. Dice Deuteronomio 8:1-3, nos habla acerca del deleite. Yo lo ponía aquí como que toda la palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que satisfacer todo aquello que deseamos en la carne.
que anhelemos y deseemos la palabra de Dios más que un buen trozo de carne, más que cualquier deseo que puedas tener en la carne, cualquier anhelo, que la palabra de Dios se convierta en tu deleite y decir, es más que suficiente para mí. Tu presencia es más que suficiente para mí, pero no solamente de boca, realmente vivirlo, que realmente podamos estar en paz, realmente podamos estar tranquilas, porque ese es también el deseo de Dios para nuestras vidas. No quiere hijas preocupadas. Yo como mamá no quiero ver a Sofi, digo, ahorita están chiquitas, decimos con Emi como que nada les preocupa. La verdad, en esa parte, cuando dice sean como niños, digo, esa es una de las cosas que tenemos que hacer como niños, confiar en papá, tienen cuidado, y ellas no les preocupa absolutamente nada, ¿verdad, amor? Ellas descansan, no les preocupa absolutamente nada. Entonces, así nuestro corazón de descansar en Él, estar confiadas, estar tranquilas. Y si te falta algo, si de repente sientes en tus emociones, en tu corazón que algo no está bien, ve a la palabra de Dios, ve a su presencia y lee todas esas promesas que Dios te dio. Y ten en mente que este no es tu destino. Este no es nuestro destino, estamos atravesando en tanto que estamos con Jesús una vida eterna. No nos distraigamos, el enemigo va a intentar una y otra vez distraernos, decir, no, sí, pero mira, ve, acá te falta, no, pero mira esto y lo otro, y va a intentar así movernos la cabeza todo el tiempo para distraernos, pero tú vas a decir, no, alto, y con la palabra de Dios, con esa palabra poderosa que es más cortante que toda espada de los dos filos, nos mantengamos firmes, viendo a Jesús, dice la palabra de Dios, como viendo al invisible, para llegar a esa esperanza de gloria. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Yo anhelo con todo mi corazón ver a Jesús. Ese es mi mayor anhelo y mi mayor deseo. Y eso me da la fortaleza para aguantar todo lo que venga acá. Saber que sí, Dios estoy conmigo, pero que llegará el día que lo veré cara a cara. Y ya nada importará más que Él, más que estar delante de Él contemplándolo, disfrutando, pero qué hermoso que podamos hacerlo desde ahora. Que desde ahora podemos estar tranquilos, disfrutando de todo lo que Dios nos da y siendo también diligentes y obedientes. Si algo nos está pidiendo Dios, Dani, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque soy un padre bueno y quiero que te vaya bien, porque tengo cuidado de ti. Ten cuidado con esto. No me estás creyendo, estás afanada, estás estresada, estás preocupada. Tranquila, yo tengo cuidado, yo estoy aquí contigo y te voy a proveer lo que yo sé que necesitas, porque también esa es otra. Lo que decía el man era como, solo vemos esto. Para Dios era, o sea, dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. Todo lo que Dios nos es bueno, lo creamos o no, a nuestro parecer, no, bueno, es que sería mejor esto. O sea, sí, Dios, gracias por esto, pero creo que sería mejor. No, que no te quepa duda, lo que tienes el día de hoy de parte de Dios es bueno. Aprende a agradecerlo, aprende a disfrutarlo y agradecer por ello, amén. Ahora ya en la parte final nos habla acerca de Jesús, nos da esa revelación de Jesús como el sumo sacerdote. ¿Qué significa el sumo sacerdote? Antiguamente se tenían que ofrecer constantemente esos sacrificios para cubrir el pecado de la humanidad, el pecado del pueblo, ¿ok? Cuando Jesús vino y murió en la cruz como ese sumo sacerdote, dio su vida una vez y para siempre, para que tú y yo podamos alcanzar esa promesa, que es la vida eterna. Entonces yo le ponía aquí, bueno, ¿cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? Le decía al Espíritu Santo. Y me venían estas preguntas. ¿Qué sucede si yo de pronto soy débil? Si me equivoco o si pequé. Pecado es pecado, no importa que, ay, no maté a nadie, no. ¿Qué pasa si yo pequé? Si, oye, esforzándome, Dani, la verdad es que yo si tomé la palabra, la creí, la obedecí y estoy caminando así, pero de pronto fui débil, fallé, me equivoqué, critiqué, juzgué, me quejé. Si somos honestos, creo que todos, yo levanto la mano, primero me he equivocado, le he fallado a Dios y no con intención, y a veces duele en el corazón de ¿por qué dije eso? Esto no te refleja a ti, esto no es tu voluntad. Pero dice la palabra es que los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay, ninguna. El que te quiere condenar en esos momentos
es el enemigo. ¿Para qué? Para alejarte, para apartarte. Dice la palabra de Dios, entra confiadamente. Entonces, ¿qué pasa si caigo, si soy débil y si me equivoco? Tenemos a Jesús, el sumo sacerdote, el que dio su vida, el que es perfecto, sin mancha. Y acompáñame ahí en Hebreos, en Hebreos en la parte final. Ahorita te digo qué capítulo, qué verso. Pero en Hebreos 4, se me movió acá. Ya me están soplando por acá. Hebreos 4, ya estoy acá en Hebreos. Hebreos 4, 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, fíjate bien, que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero él sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Mira qué hermoso, esa es la provisión de Dios. Y dice, no solamente se circunscribe a comida, esto es provisión de Dios, donde me dice, en el momento que más me necesites, ahí voy a estar, pero ven conmigo. Y hay veces que es lo último que hacemos. No vamos con él, vamos con la amiga, vamos con el psicólogo, vamos con... Y es el último, pero él dice, ven, en el momento que más lo necesites, ven. Y hallarás en la gracia hallarás ese oportuno socorro, donde yo te voy a dar esa instrucción que necesitas, esa palabra que necesita tu corazón, ese abrazo, ese consuelo, pero ven. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos y quiero que permitas que el Espíritu Santo de Dios ministre tu corazón y que digas, Espíritu Santo, escudriña si yo he quizás desviado mi mirada de lo verdaderamente importante, que tu palabra nos enseña, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, porque esta tierra va a pasar, esto se va a acabar, lo que estás atravesando el día de hoy es pasajero, pero Dios está contigo y en su fidelidad te va a sostener, te va a proveer, pero que puedas tener en tu corazón esa esperanza. Jesús viene, Jesús va a volver por nosotros y es más pronto de lo que imaginamos. Jesús está viniendo. Así lo dice en una versión de Apocalipsis que me encanta, donde dice Jesús está viniendo, está preparando los últimos detalles para venir por nosotros, no nos desenfoquemos. Espíritu Santo, perdóname si los afanes de esta vida me han distraído de verte a ti, de disfrutarte a ti, de ser agradecida contigo, de disfrutar de tu presencia. Y yo sé que tú me vas a ayudar. Ciertamente no negamos las aflicciones de este mundo, hay problemas, hay enfermedad, hay situaciones difíciles, pero que podamos acercarnos a ti en ese momento difícil y hallar esa gracia, ese oportuno socorro, esa palabra que nos sustente, que nos anime, que nos aliente y nos diga, tranquilo hijo, yo estoy contigo, yo te cuido, yo voy contigo, vamos juntos. También si tú te has afanado y realmente no has aprendido a descansar en Dios, en ese reposo que comienza así acá ahora, sí es la promesa, pero comienza ahora. Y dile, Dios, yo no he experimentado esa paz, ese reposo, esa tranquilidad. Me he dejado cegar por estos afanes de esta vida. Y yo quiero el día de hoy, yo quiero experimentar ese reposo. Así como Juan, el discípulo que se acostaba en el corazón de Jesús, que así podamos tú y yo recostarnos como niños en sus brazos, en sus piernas. Saber, papá, gracias porque tú me cuidas, porque tú estás aquí.
También te pedimos, Espíritu Santo, fortaleza si no hemos creído la palabra de Dios, si hemos sido incrédulos, si hemos sido tardas de corazón para creer en lo que nos has dicho. Perdónanos, pero el día de hoy yo quiero, dile ahí si es tu deseo, yo quiero creer, yo quiero mantenerme firme, no dudar jamás, aunque lo que mis ojos quieran decirme, mantenerme firme, sabiendo que el que es fiel, el que prometió que es fiel para cumplir, que podamos descansar y que cuando venga esa aflicción, cuando venga ese problema, yo puedo estar tranquilo, sabiendo que tú me cuidas, que tú me proteges en tanto que nos vemos cara a cara, Jesús. Y gracias también por esa gracia donde puedo acercarme a ese trono que por mis propias fuerzas era imposible, porque solamente había maldad, pecado en mí. Pero gracias, Jesús, por tu sacrificio, que abriste el camino al Padre y que ahora puedo yo acceder libremente. Que sea lo primero a donde yo vaya, a tu trono, a tus pies, a tu corazón, a tu palabra, para escuchar tu voz, para bajar cualquier otra voz que quiera venir a traerme preocupación, miedo, enojo, y para escuchar tu voz. Yo bendigo el corazón de cada mujer, bendigo tu corazón, declarando que esta palabra penetra hasta lo más profundo de tu corazón, hasta partir el alma y transformarte en esta vida, que puedas fortalecerte, ser fortalecido por el Señor y que puedas salir aquí fuerte y convencido de quién está contigo, de quién va contigo, de quién va por ti, pero también emocionada y ilusionada de saber que este no es nuestro destino es una vida eterna con Jesús y con el Padre, donde ya no habrá llanto, se habrá acabado el dolor, se habrá acabado la enfermedad, el pecado ya no existirá y viviremos eternamente. No sabemos cómo va a ser, pero sabemos que va a ser bueno y va a ser hermoso, y yo quiero eso, y yo voy a permanecer firme y voy a esperar porque quiero eso. Yo quiero eso. Tú eres mi mayor anhelo, tú eres mi mayor deseo, y perdóname si estuve distraída y viví como si no fuera suficiente para mí. Tú eres más que suficiente para mí. Si lo crees, confiesa con tu boca, dile: Jesús, tú eres más que suficiente para mí, eres más que suficiente, no necesito nada más, contigo lo tengo todo. Gracias, Jesús, eres más que suficiente. Que podamos salir el día de hoy tranquilas, confiadas, descansando en ese reposo. Gracias, Espíritu Santo. Y recuérdanos esta palabra cuando la olvidemos. Si en un mes, 2 meses, un año nos enfrentamos a algo, recuérdanos, Espíritu Santo. Esto que Jesús ya dijo es una promesa, dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Jesús dijo. Y lo que hemos escuchado de hoy es tu voz, Jesús. Tú lo has dicho, tú lo has prometido, y si lo prometiste, tú lo vas a hacer. Espíritu Santo, recuérdanos cuando estemos en el momento de aflicción, en el momento de dolor, en el momento de necesidad, que solamente queramos una cosa, y es a ti, correr a tus pies, a tus brazos, para descansar en ti, confiando en que tú vas a proveer todo lo que necesitemos y que va a ser bueno. En el nombre de Jesús.